Buenas tardes, vamos a iniciar hoy miércoles. ¿Hoy qué estamos? Miércoles 23, correcto. Gracias, de agosto del 2023, ¿verdad? Nada más una repasadita. ¿Se acuerdan lo que vimos el miércoles pasado? Que es bastante importante. Nada más así que se acuerden por lo último que vimos. Ok, estábamos viendo el tipo de literatura, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, vamos a iniciar ahorita. Vamos a arrancar con el tema de ahorita que es, obviamente estamos en hermenéutica 1 y vamos a iniciar con el tema que se llama el dato central del pasaje. Yo les pasé a ustedes las presentaciones, son muy pequeñitas porque básicamente se van a hacer ciertas cosas aquí, entonces por eso las presentaciones no vienen tan cargadas. Ahora sí, vamos a recordar otra vez que estamos estudiando el curso de hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Pero suave, usted se lo sabe. ¿Qué es la hermenéutica? El estudio de la correcta interpretación de la Biblia. Sí, está bien. ¿Está de acuerdo? Correcto. Así vea, si eso yo se los pongo en un examen, yo se los voy a dar por bueno. Pero también acuérdense que es la ciencia y el arte para interpretar las escrituras o para darle una correcta interpretación a la escritura. Así a grandes rasgos, eso es la hermenéutica, ¿verdad? Habíamos visto la semana pasada que la hermenéutica la debemos de estudiar en 3 partes, ¿se acuerdan? Habíamos visto una era, aquí está. Aquí está. Una era, la primera es la observación, ¿verdad? La segunda, la interpretación, y la tercera es la aplicación. Esos son los 3 métodos que tenemos que utilizar para estudiar la hermenéutica. Y oigan, esto es sumamente importante para poder interpretar correctamente la escritura y observar bien, ¿se acuerdan? Observar bien y aplicar bien. Ahorita todavía estamos en observación, ¿verdad? Todavía estamos viendo la observación. Y vimos también que en la observación habían 2 puntos básicos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Si les pregunto, ¿me lo contestan? Los 2. ¿Cuál? Correcto. Excelente, sí. Eso habíamos visto que tenemos que observar, y es bien importante, había que observar los contextos. Si estamos estudiando un pasaje, yo tengo que aprender a observar bien los contextos, ¿verdad? Vamos a ver. Hay 2 tipos de contextos, también lo vimos, aquí está en la pantalla. El general, lo vimos. ¿Qué es el general? ¿Se acuerdan? Lo general es pasaje, Dios, Ajá. para quien está escrito. Ajá. ¿Qué más? El ambiente, la situación. Sí, es parte. ¿Cuál es el propósito? Acuérdense. El propósito y el tema del libro, ese es el contexto general. Y luego viene el contexto específico. ¿Y el contexto específico qué era? Lo acabamos de decir ahorita. El desarrollo, por así decirlo, el texto en sí, lo que habla. Vamos a ver, ahí está. ¿Qué dice? Pasa. ¿Qué es? ¿El contexto específico? Correcto, el pasaje que está antes, que estamos estudiando, o el versículo
que estemos estudiando, tenemos que observar bien el contexto que está ¿qué? Antes, es decir, los versículos que están antes y después. Esto no se nos puede olvidar. Esto es importantísimo. Sí, también viendo así hablando es antes, y hay que observar bien si es un poquito, sí o no. Correcto, hay que revisarlo, ¿verdad? También vimos que hay diferentes tipos de literatura, ¿verdad? Y aprendimos que hay una literatura narrativa, histórica, ¿verdad? Hay literatura Poética, figurada. También dijimos que no podemos interpretar una literatura figurada o un texto con lenguaje figurado, no se le puede considerar como algo histórico, ¿verdad? Acuérdense de eso, porque ahorita vamos a ver algo de eso. Vea que los estoy salvando desde antes. Porque si nosotros tomamos un texto narrativo histórico y nosotros le queremos dar un sentido figurado, estaríamos cometiendo un error, ¿verdad que sí? Entonces, si nosotros leemos el texto narrativo y, repito, si le damos o lo queremos interpretar de forma figurada, caeríamos en un error. Entonces, hay literatura narrativa histórica, literatura figurada, hay literatura poética y, ojo con esto, cuando estemos en los libros proféticos, también tenemos que observar porque la literatura profética, tiene un significado que debemos de conocer y entender, porque si no, lo vamos también a interpretar mal. ¿Se acuerdan que hay literatura profética que es dirigida a una sola persona y es exclusiva para esa persona? Hay alguna literatura profética que, como lo vimos el de Joel, ¿se acuerdan? El de Joel que se cumplió en el libro de los Hechos cuando vino el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Con los 120 que estaban en el aposento alto, y que eso es una literatura profética, pero tiene dos aplicaciones, ¿verdad? Que también es a nivel de nosotros, que es algo que sigue trascendiendo de cristiano en cristiano. Estamos ahí. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con la literatura profética. O vamos a ver otro tipo de literatura que vimos. ¿Correcto? Literatura ética moral. Por ejemplo, ¿qué libro vimos en que es literatura ética moral? 1. Bueno, o 2. Proverbios. Eclesiastés, correcto, exactamente. También son libros de ética, que nos hablan de ética y moral. Otro tipo de literatura es la literatura parabólica, ¿verdad? ¿Qué significa? Las parábolas, correcto. Y cuando se está estudiando una parábola, recuerden que no se puede sacar una parte de la parábola y hacer una suposición, ¿verdad?, propia. Hay que entender que la parábola tiene su propio significado, pero recuerden que estamos en observación, ¿verdad? Esto lo explico porque todavía no estamos interpretando, ¿verdad? No estamos interpretando, estamos en la observación. También hay literatura apocalíptica, que tiene que ver, obviamente, con el libro del Apocalipsis, y otro más. ¿Cuál era? Isaías. ¿Cuál? Isaías. Daniel. Bueno, de hecho, una parte podría ser, una cierta parte. Hay literatura, bueno, como dijimos también, poética. La literatura poética la vemos también en Job, en los Salmos, Cantar de los Cantares, también Eclesiastés. Eso es literatura poética. Y siempre recuerden que siempre que estudiamos un pasaje, yo no solo debo de observar el contexto, sino que también tengo que ver el tipo de literatura que estoy estudiando ahora. Yo sé que es un montón de cosas y que parece que se están dando por separado, pero a la hora que usted agarra la Biblia, se tiene que hacer ese ejercicio, ver qué literatura es, ver quién es el autor, ver para quién está dirigido y hacer toda la tarea. Todo eso junto. Es un rollo grande, ¿verdad? Es que como lo vemos separado, se entiende como que si fuera solo una cosa. No, esto, hacerlo ahí, eso lleva lleva su tarea, es pesadillo, es cansado. Cansado por el tiempo, ¿verdad? No cansado de hacerlo, por aquello. Y un tercer punto de la observación, cuando estudiamos para interpretar bien,
tenemos que observar, aquí estamos en el tema que es el dato central del pasaje. Es decir, que estamos estudiando un pasaje, por ejemplo, de la Biblia, y este pasaje que nosotros estamos estudiando, nosotros tenemos que encontrar cuál es el dato central de ese pasaje, de lo que estamos estudiando. Y esto ya lo vamos a ver con algunos ejemplos para que lo podamos comprender mejor, porque cuando estudiamos un pasaje, nosotros vamos a observar el dato central y tenemos que considerar 4 cosas. Vamos a considerar 4 cosas y vean que todo lo que se tiene, vean todo lo que se tiene que hacer para poder interpretar bien, ¿verdad? Vean, o sea, hay que interpretar bien, vean todo lo que se tiene que hacer. Primero, ¿qué se hace? Se observa. ¿Se qué? Se observa. Se observa, correcto. Como un buen ¿qué? Detective, exactamente. Y luego se interpretan. ¿Cuáles son? Vamos a ver, aquí están. ¿Cuáles son estas 4 cosas que tenemos que considerar para encontrar el dato central de un pasaje? Vamos a verlo. Ustedes lo tienen en la presentación, pero yo les recomiendo que ustedes hagan en su cuaderno o en donde ustedes trabajen una lista que lo tengan a la mano, ¿verdad? Si fuera el caso. Pero son estas. Número 1, 4 cosas que tenemos que considerar para poder encontrar el dato central de un pasaje. La número 1, igual está aquí. Número 1, las circunstancias que rodean el pasaje. Las circunstancias que rodean el pasaje o el texto, ¿verdad? Número 2, esto ténganlo ahí cerquita porque esto lo vamos a utilizar ahorita para que ustedes lo puedan ver. Las personas, número 2, las personas o los personajes que participan. Las personas o los personajes que participan. Número 3, el dato central del pasaje. El dato central del pasaje. Cuando nosotros decimos el dato central, ¿verdad?, del pasaje, estamos diciendo que es lo más importante del pasaje que estamos estudiando. ¿Me doy a entender? Ok. Número 4. La causa y los efectos. La causa y los efectos. Vean todo lo que tenemos que hacer para poder observar el dato central del pasaje. Las circunstancias, las personas o los personajes que participan en el dato central, qué es lo más importante y cuál es la causa y el efecto. Ahora sí, vamos a la práctica. Van ahora sí a sacar sus Biblias y van a hacer su labor como buenos detectives, ¿verdad? Vamos a ver en la Biblia Mateo 16. Los voy a ir apuntando aquí, porque aquí ahora sí ya entramos. Mateo 16, versículos del 13 al 20. Vamos a ver. Se lo voy a ir leyendo, ustedes me siguen ahí, porfa, y vean esos puntos para que ustedes me ayuden a contestarlo. ¿Está bien? Mateo 16, versículos del 13 al 20. Vean lo que dice. Tengan a la mano estos puntos, ¿verdad? Dice la palabra: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías,
y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Versículo 15. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo. ¿Qué dijo Pedro? ¿Que él era quién? El Cristo, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente. 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Háganme cuentas ustedes y yo estamos estudiando ahora sí este pasaje. Número 1. ¿Cuál es el primer punto que tenemos que considerar cuando leemos esos textos? Las circunstancias que rodean el pasaje. Correcto. Las circunstancias que rodean el pasaje. Les pregunto, ¿cuáles son las circunstancias que rodean el pasaje? No los voy a hacer pensar mucho ahorita, porque sé que tal vez, probablemente no lo sepan. Se los voy a adelantar y ya vamos a ver otros ejemplos. Las circunstancias lo pueden anotar para que lo sepan con respecto a ese texto, o lo que leímos ahorita. Las circunstancias fueron, ojo con esto, las circunstancias fueron que la gente tenía duda de quién era Jesús. Ya les sigo diciendo. Las circunstancias fueron que la gente tenía duda de quién era Jesús. Y Jesús deseaba probar también qué pensaban sus discípulos de él. Repito, y Jesús deseaba probar también qué pensaban sus discípulos de él. ¿Lo tienen o le repito? Sí, repito. ¿Está bien? Ok. Les pregunto, si es así como comienzan las circunstancias, ¿verdad que sí? Porque está diciendo que viene Jesús de la región de Cesarea de Filipo y él le pregunta a sus discípulos y le pregunta: ¿quiénes dicen que son? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Así inicia, ¿verdad? Esas son las circunstancias. Eso, ahora sí, ahí va a quedar así todo, ¿verdad? Estas son las circunstancias. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ok, así comienza, como le dije, porque comienza diciendo que Jesús, como les acabo de decir, llegó a Cesarea de Filipo. Él le preguntó a sus discípulos qué decía la gente acerca de él. Y la gente tenía dudas. Algunos que decían que era un fulano, que era aquel, que era el otro, etc. Pero realmente las personas no sabían quién era Jesús. ¿Estamos ahí? Jesús le pregunta a sus discípulos ¿para qué? Para probarles a ver si ellos y si estaban también seguros de quién era Cristo. Ahí están las circunstancias. ¿Estamos bien ahí? Ok. Vea que estamos haciendo este ejercicio, voy a ir un poquito lento para no correr, para que lo vayan comprendiendo. Por eso les pasé los textos, para que ustedes lo leyeran y tuvieran eso también en la memoria. ¿Qué es lo segundo que debemos de hacer una vez que vimos las circunstancias? ¿Cómo? Las personas o los personajes que participan en este pasaje. Recuerden que tienen que anotar, porque eso a ustedes les va a ayudar para ir diciendo, está ese, tienen que ir anotando para que sepan quiénes son los que participan. Si cuando estaban en la escuela, como me pasó a mí, y no les gustaba el español, sorpresa.
Observemos bien. Recuerden que tenemos que observar bien. Vamos a ver a los personajes y ustedes me van a ayudar a ver cuáles personajes encontramos ahí. Número 1, voy a decir las primeras, los que participan en el pasaje, las personas que tenían dudas, nada más, así, porque había personas, nada más que uno dice quiénes son, pero a eso se contemplan. Recuerden, observen bien, no lo hagan a la carrera. Hay que observar bien. Si tienen que devolverse cuando ustedes estén haciendo el ejercicio, vuelvan a leerlo. ¿Estamos? ¿Qué otros personajes? Bueno, la gente que, ¿verdad? ¿Cómo era que pensaba? Pero ¿qué otros personajes? Los que les acabo de mencionar son las primeras. ¿Qué otros personajes aparecen en el texto? ¿Quién? ¿Quién? Ajá. Sí, ¿quién más? Pero salen ahí, hay otros personajes. Está Jesús, está Pedro, ¿y quién más? Habla de otras personas ausentes. ¿Quién? Habla de otras personas ausentes. Sí, pero... Sí, correcto. Eso, tienen que anotarlo. Correcto. Lo pueden reducir y poner los profetas. Porque decía, ajá, también discípulos. Correcto, los discípulos también, ¿no? Ya lo mencionaron. Los discípulos. Observen el pasaje y vamos a encontrar los personajes. Vamos a ver algo interesante de una vez. Entonces, encontramos... ¿A qué? Sí, es parte. Pueden sí, de hecho son personajes. Ustedes anoten todos, los que ustedes quieran. Porque, ok, ya vamos a ver para qué, pero los tienen que anotar. ¿Los tienen, verdad? Ok, aquí hay que recalcar principalmente los personajes más importantes que observamos. ¿Cuáles son los personajes importantes que observamos en escena? Eso mismo, gracias, de verdad, porque eso me hace ver que sí están. Jesús y Pedro, ellos son los dos personajes principales. Recuérdense eso, son los dos principales, pero recuerden que están los discípulos. Pero los principales son Jesús y Pedro. Excelente. Excelente. Entonces, vamos a ver por dónde me quedé. Esto hay que recalcarlo. Ahora, ¿por qué hay que recalcarlo? Porque la respuesta de Pedro es importante, ¿verdad? Y lo que Jesús le dice a Pedro también es importante. Esos son los dos personajes que hay que considerar, ¿verdad? O sea, esos son los personajes que hay que considerar. Ahora, ¿cuál es el punto central del pasaje? Aquí se pone un poco complejo. ¿Cuál es el dato central? ¿Cuál creen ustedes que sería lo más importante del pasaje que estamos leyendo? Está en un versículo. Cuando Pedro dice quién es Jesús. Sí. ¿En qué versículo? 17. No, mentira. No, 16, excelente. Chiquillos, ese es el dato central del pasaje, la respuesta de Pedro. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? ¿Qué dice Pedro? Tú eres el Cristo. Ese es el dato central. Ese es el dato central de ese pasaje, ¿verdad? De ese pasaje. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oiga, me la están poniendo fácil, qué bien. Yo les pregunto a ustedes, ¿Pedro respondió bien? Sí. Correcto. Porque Jesús, ¿qué era lo que Jesús quería? Jesús él quería que Pedro, eso era lo que Jesús sí quería. Y Pedro respondió, y hasta Jesús le dijo, ¿qué le dice Jesús? Tú eres Pedro. Dice, bienaventurado. Correcto, le dice, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿cierto, verdad? Oigan, pero ese es el dato central, la respuesta de Pedro. Dime. Hasta aquel que está leyendo ese versículo, entonces hasta el Padre es un personaje. Es un personaje. Tienen que anotar todos
personajes que ustedes vean ahí, tal vez no salgan en escena en algo importante, digámoslo así, pero hay que anotarlos para reconocer quiénes están participando, porque si ustedes el día de mañana van a dar una enseñanza, sin que ustedes se den cuenta, se van a dar cuenta que por qué está aquí, o es, mira, no le había prestado atención, ahí se van a dar cuenta. Pero los dos personajes ahorita de relevancia son Jesús y Pedro, pero hay que ver a los demás. Y la respuesta, ¿verdad? La respuesta de Pedro, ¿qué es? Ese es el dato central. Así ustedes lo tienen que anotar en sus estudios, cuando ustedes lo hagan, anotar cuál es el dato, como dice aquí, el dato central. Ustedes lo anotan y lo buscan. Y acuérdense que es de observar. Vamos a ver. La número 4, ¿qué dice? Ahora sí, ¿cuál es la causa, o mejor dicho, quién es la causa del texto que estamos leyendo? La causa de Jesús. Correcto. Eso es lo que ustedes tienen que poner. La causa es Cristo. Y Cristo es como lo dijo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero luego Jesús le menciona algo a Pedro y lo vemos en el 18. Y le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso es importante también. Eso es importante. Lo que Pedro dijo es la roca. ¿Me doy a entender? La confesión de Pedro es la roca, es la causa. O sea, Cristo. ¿Estamos? ¿Me van entendiendo? ¿Vamos bien, verdad? ¿Me tengo que devolver? ¿No? Vamos, ok. Cristo, que es la roca, y la confesión de Pedro sería el fundamento de la iglesia. Ok. Y el efecto, porque falta el efecto, ¿dónde lo vemos? Si la causa es la roca, la confesión de Pedro, que es Cristo, ¿cuál es el efecto? Está ahí cerquita. Y lo que dice el 20. ¿Qué dice el 20? No es el 20. No es el 20. ¿Pero qué dice el 20? Entonces mandó a sus discípulos. No. Ahí, No, correcto. Entonces es el 19 de las llaves. No. Recuerden que la causa, hay una causa. La causa es Cristo. Él es la roca. Y él continúa diciendo a Pedro algo y dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades. ¿la qué? Las puertas. La causa y el efecto. Recuerden que yo se lo voy a decir en este caso sí, porque para que lo vayan agarrando. El efecto está en el versículo 18. Y es que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. Serían las puertas. Entonces el efecto son las puertas. No, el Hades. Nada. Recuerden que las puertas es un símbolo, o sea, una expresión ahí. No es que tiene puertas, literalmente. Es que el Hades, el infierno o lo que sea, no va a prevalecer en contra de. Entonces, la confesión de Pedro es el dato central, ¿verdad? Las circunstancias, ya lo sabemos, ¿verdad? ¿Qué pasó con las circunstancias? Que la gente tenía dudas, no sabían quién era Jesús. Las personas que participan, todos los que mencionamos, pero los importantes es Jesús y Pedro. El dato central, la confesión de Pedro. ¿Cuál es la causa de esta confesión? Que Cristo es la roca. Que Cristo es la roca, y los efectos de que Cristo sea la roca, o sea, el fundamento de la iglesia, es que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia. ¿Lo entendieron, chiquillos? ¿Seguros? Eso es lo que se tiene que hacer. Observar para buscar el dato central de un pasaje. ¿Estamos? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Lo tienen claro? Vamos a ver más ejemplos.
Yo sé que en este primer ejemplo probablemente todavía no estemos como un machete tramontina, ¿verdad? Bien afilados. Pero vamos a un segundo ejemplo. Vamos a sacar el dato central de Juan. Vamos a Juan 10. Juan 10, versículos del 1 hasta el 10. Estos ya los hemos visto. Nos van a servir para esto. Vamos a ver. Yo se los voy a ir leyendo y ustedes me van a ir ayudando para ir sacando lo que corresponde. ¿Estamos? ¿Ustedes me dicen cuando lo tienen? Voy a leerlo y vamos a ver. Aquí va a cambiar. Ojo el asunto. Dice Juan 10, versículos del 1 al 10, dice: de cierto, os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Perdón, que me brinqué. Sí. Ajá. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este es un buen pasaje porque en este último versículo muchos lo han interpretado mal y piensan que cuando lo dice o se menciona el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, ellos dicen que es el diablo. Y para nada menciona el pasaje al diablo, ya lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, no lo menciona para nada. Vamos a hacer otra vez el trabajo que nos corresponde. Les pregunto antes, mira, se me olvidó, yo no les dije en la primera, ¿qué tipo de literatura estamos leyendo aquí? Esta es parabólica. No. No. Bueno, sí, pero ¿qué tipo de literatura es? Es una parábola, sí, pero tiene un nombre también. Narrativo. No, eso no es narrativo. Esta literatura no es narrativa, Figurada. es figurada, correcto. Un tipo de literatura es figurada, tienen que anotarlo. La primera. Figurada, sí, correcto. No, igual con lo que estamos, pero eso también. Ajá, pero eso también se tiene que incluir, porque yo no se los dije ahorita. ¿Qué tipo de literatura estamos observando de Juan 1, de Juan 10, del 1 al 10? Es literatura figurada. Todo o la mayoría de este texto es figurado. Les pregunto, viene la otra. ¿Cuáles fueron las circunstancias del pasaje? Aquí está un poco más difícil. Aquí sí está un poco más difícil. Porque, aquí sí se los voy a adelantar también, porque aquí nosotros tenemos que aplicar algo que ya nosotros aprendimos en la observación. ¿Y se acuerdan qué hay que hacer cuando observamos? En el contexto específico. Para poder ver las... ¿Ah? Para ver para quién está escrito. No, ese es el general. No, recordemos. Creo que está antes. Correcto, hay que ver, porque aquí no vamos a poder descubrir cuáles son las circunstancias.
hasta que nosotros busquemos en los versículos que están antes para poder ver cuál es el contexto del por qué se habla de lo que se viene hablando. Entonces, como dije, si es un poco más difícil, porque si tenemos que aplicarlo y tenemos que observar el contexto que está antes. Notan qué importantes son los puntos, ¿verdad? De hacer la observación, ¿verdad? Si ya nosotros aprendimos a observar el contexto específico, los versículos que están antes del pasaje que nosotros estamos estudiando, entonces me ayuda a entender cuáles fueron las circunstancias del por qué se dio esta escena en el capítulo 10 o de lo que se está narrando. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería el contexto anterior del capítulo 10? ¿Cuál sería? No. ¿Cuál sería el contexto de los versículos antes del capítulo 10? ¿Se lo soplo? Está hablándole al fariseo. Ajá, pero ¿desde dónde tendríamos nosotros que leer para poder entender por qué llegó aquí? Desde el 9. Todo el capítulo 9, correcto. Todo el capítulo 9. Esto se lo menciono porque Juan, porque el capítulo 9 de Juan, recuerden que estaba hablando de un ciego al que sanó Jesús, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa con el ciego? Jesús lo sana, le echa lodo, ¿verdad?, en los ojos y le dice, ve a lavarte en el estanque. Si lo ve, ¿qué hace el ciego? Va y se lava, recupera la vista, pero cuando él recupera la vista, él no se encuentra a Jesús, él solo escuchó a Jesús, pero no sabía quién era Jesús. ¿Qué pasa? La gente se comienza a volver loca y dice, este chaval estaba ciego. ¿Y qué hacen? Se lo llevan, ¿a dónde? Con los fariseos, se los llevan a ellos. Entonces la gente los lleva a los líderes judíos o al Sanedrín. Entonces ellos le empiezan a preguntar, ¿desde cuándo usted estaba ciego? Y él les dice, yo soy ciego de nacimiento. Es más, díganle a mis papás, tráiganlos. Y bien, los papás llegaron, dice la historia, que los papás llegaron y le dicen, este es nuestro hijo, él ha sido ciego siempre. Y entonces se quedan sorprendidos viéndolo. Entonces los papás le certifican que sí era ciego. Entonces, y le preguntan, ¿y cómo recuperaste la vista? ¿Qué le dicen? Un hombre porque él solo sabía el nombre, no sabía quién era. Dice, un hombre que se llama Jesús, juntó lodo, me echó, me fui y lavé y recuperé la vista. Eso es lo que viene diciendo, lo han leído, ¿verdad? Ok, eso es lo que viene diciendo. Entonces, luego ellos le dijeron que ese hombre no es de Dios, que ese hombre es un falso. Empezaron a decirle, ¿verdad?, los judíos. Entonces él, ¿qué hace? Empieza a defender a Jesús. Tanto estaba defendiendo a Jesús que lo expulsaron de la sinagoga. Les pregunto, ¿fue justo o injusto que lo hayan expulsado? Fue una injusticia. Fue una completa, vea que se los estoy mencionando para que vayan captando el porqué todo eso, ¿verdad? Fue una injusticia. Ahora imagínense, nada más por recuperar la vista y por haber sido sanado lo expulsaron. Pero ¿qué pasó después? Jesús se encuentra con este señor, porque recuerden, porque Jesús se dio cuenta de que lo habían expulsado de la sinagoga. ¿Qué hizo? Lo buscó, lo encontró y le dice, ¿conoces quién es el Hijo de Dios? Le pregunta Jesús a él. Y él le dice, no sé quién es. Y Jesús le dice, el que está enfrente tuyo es el Hijo de Dios. Y dice que cuando le dijo esto, el hombre cae de rodillas y empezó a adorar a Jesús. ¿Estamos ahí bien, verdad que sí? Y Jesús dijo unas últimas palabras. A eso he venido, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados sus ojos. ¿Lo dice el texto o no? ¿Verdad que sí? Y luego dice que los fariseos y los judíos estaban refunfuñando y le dicen, ¿qué estás diciendo?
que también nosotros somos ciegos. Y Jesús les dice, les dice que no, por cuanto ustedes dicen que ven, siguen en sus pecados. Y después de eso surge el lenguaje figurado del capítulo 10. Sí, que habla de los falsos maestros que apartan. Correcto. ¿Me lograron entender? ¿Vamos bien? ¿No se enredaron? ¿Raquel? ¿La veo seria, pensativa? Entonces, las circunstancias, ¿cuáles son? Recuerden que vimos más o menos, ya así por encima del capítulo 9, apúntenlo para que lo tengan. Las circunstancias fueron que los fariseos expulsaron de la sinagoga a un hombre que había sido sanado por él. Las circunstancias son que los fariseos expulsaron a un ciego o a una persona que era ciega porque Jesús lo había sanado, lo expulsaron de la sinagoga. Los fariseos lo expulsan de la sinagoga a ese hombre que Jesús había sanado de su vista. Ahora, ¿lo tienen apuntado, sí? ¿Cuál es el siguiente punto a observar? ¿Cuáles son los personajes? Jesús. Vamos a ver. Mira, yo pensé que... Dame un segundito para hacer aquí algo porque... Voy, chicos, perdón, dame un segundito. Es para guardar este documento bien porque yo lo actualicé, pero no actualicé el PDF. Denme un momento, perdón. Perdón por quitarles este tiempo. Sí, dice, eso va cuando hagan la evaluación del maestro. Ok, ya voy de vuelta. Ok, sí me lo guardo. Ok, entonces las circunstancias, chicos, es que los fariseos, como les dije, expulsaron de la sinagoga a un hombre que Jesús había sanado. Listo, ¿verdad? Los personajes, ¿qué personajes participan en este lenguaje figurado? Ayúdenme. El capítulo 9 no, ¿verdad? Estamos hablando del 10, ¿verdad? Sí. Perfecto, entonces, tienen que anotarlos. ¿Cuáles personajes participan ahí? Vayan diciéndome. Jesús. Vamos a ver, dice. Aquí nos vemos. ¿Quién? ¿Jesús? ¿Quién más? El pastor. ¿Quién más? Las ovejas. Las ovejas. ¿Quién más? El ladrón. El ladrón, sí, correcto. ¿Quién más? Falsos maestros que pueden ser ellos, ¿verdad? No, porque no están, no los menciona No, no lo ahí. mencionan. ¿Quién más? Eh, Ya me dijeron el ladrón, me dijeron Jesús, me dijeron el pastor, me dijeron las ovejas. ¿Quién más? No sé si el redil. El redil, también correcto. ¿Quién más? Vamos, chiquillos, observadores. El portero. El portero, correcto, también. Y no Keylor Navas. Gracias a Dios. ¿Quién más? El salteador. Correcto, también. Ujú. Y el extraño. El extraño también. ¿Quién más? No es que los vayan a buscar ahorita todos, pero pueden ustedes así justamente los van observando, van viendo y los van anotando. Entonces tenemos, voy diciéndoles, el ladrón, el salteador, el extraño, el pastor, las ovejas, el redil, el portero. ¿Vamos bien, verdad? ¿Algún otro que puedan observar? No importa si dicen uno y se equivocan, recuerden que eso es Es que se habla de algo en específico, aunque no es una persona, que es la puerta. Entonces, no sé.
¿Puede anotarla? ¿Puede ponerla? Porque la puerta es Jesús, pero puede ponerla. ¿Listos, verdad? Por lo menos lo que logramos ver así, ¿verdad? Ok, ya tenemos a los personajes. ¿Qué sigue después de eso? ¿Cuál es el dato central del pasaje? Este está fácil. La puerta. ¿La puerta qué? Yo soy la puerta. ¿Qué dice el epígrafe? Yo soy la puerta. A la hora de Dios. Así dice. Sí, y después viene Después otra. dice, Jesús se fue pastor. Jesús se fue pastor. Correcto. Entonces, el dato central del pasaje es que Jesús es el buen pastor. Exactamente ese es el dato central del pasaje. Porque dice que el buen pastor da la vida por sus ovejas. Él mismo, Jesús dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Y el que entre por esa puerta dice que será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Ese es el versículo 9, ¿verdad? Y el versículo 10 dice, Él vino ¿a qué? A dar vida, dice el 10. Correcto. Estos son un punto central del estudio. Les pregunto, bueno, el dato central, ¿estamos bien, verdad ahí? ¿Lo entendieron? Sí. Listo. ¿Qué continúa? ¿Qué sigue? La causa. Ok. ¿Cuál sería la causa y el efecto? La causa sería el buen pastor. La causa, vamos a ver, dijo usted, el buen pastor, ¿quién es? Jesús. Correcto. Ahora, ¿por qué es la causa? Porque Él dice que Él es el buen pastor, ¿verdad? Ahora, ¿quién sanó al ciego de nacimiento? Jesús. ¿Y qué hicieron los líderes religiosos con el ciego? Ok. Entonces, ¿quiénes son los ladrones y los saqueadores entonces? Los fariseos. Entonces, en poquitas palabras, aplicado, un ejemplo, en este caso, aplicado en nuestros tiempos actuales, el ladrón y el salteador, que dice que no entra por Jesús, sino que brinca por otro lado, ¿quién es el hijo? Los que no creen en Jesús. No, usted lo dijo ahorita. Los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos líderes que dirigen a las iglesias y que llevan a la gente, que llevan o sacan a la gente del propósito o de los beneficios, pero no dirigen a la gente, dirigen a la gente buena. Ahí está la segunda. Y dice dicho y la tercera la vencida. Sí, mejor no lo toco más. Que dice que no dirigen a la gente, que estos son los falsos, que no dirigen, que dirigen más bien a la gente a sus propios beneficios, pero que no dirigen a la gente, ¿a quién? Al buen pastor, que es Cristo. No dirigen a la gente a tener la vida que solamente Jesús da. ¿Están aprendiendo? Entonces, el efecto sería entonces los fariseos. El efecto es que Jesús, o sea que me perdí, aquí está, el efecto es que Jesús es el buen pastor, Él se considera el buen pastor. ¿La causa cuál es entonces? La causa, ¿cuál sería? Jesús, el buen pastor. No, ay, perdón, la causa es Jesús, sí, perdón, sí. Es que estaba viendo a ver si ustedes estaban en todas. Los estaba probando. Sí, tiene razón. Aquí entonces, sí, la causa, aquí es causa-efecto, ambas. Que Jesús se considera a sí mismo como el buen pastor, por eso le estaba haciendo la mención de estos líderes, que si nosotros lo aplicamos en nuestra actualidad, estamos hablando de los falsos pastores, de los falsos maestros y líderes que dirigen a la gente. No los dirigen a Cristo, ¿verdad? Que más bien los desvían para beneficio de ellos. Y no dirigen a Cristo, que es el buen pastor, no los dirigen ni a tener una vida santa, ¿verdad? Otro ejemplo, digamos, la práctica es la que hace, recuerden que en este caso, ahorita tal vez cueste un poquito entenderlo, pero ¿qué hace la práctica?
Correcto. Eso es. La práctica hace el maestro. Vamos a ver Juan. Otra ahí, Juan. Juan 2. Por favor. Vamos a ver este otro pasaje. Vamos a estudiarlo para aquellas personas. Para aquellas personas que les gusta estar metidos bebiendo guaro, ¿verdad? Alcoholizarse. Cristianos que dicen que Jesús permitió tomar, ¿verdad? Vamos a ver qué dice. Juan 2. Juan 2 del 1 al 11, por favor. Juan, capítulo 2, versículos del 1 hasta el 11. Vamos a ver, con esos que se excusan diciendo que la Biblia dice que nosotros podemos tomar. Ok, me dicen cuando lo tienen. ¿Lo tienen? ¿Sí? Sí. Ok, bueno. Ok, listo. Dice la palabra. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo: llenad esas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, voy al 10. Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, traen el vino más barato. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ok, aquí hay gente que interpreta mal, porque vamos a ver ahorita cuál es el pasaje central, o cuál es el dato central del pasaje, para darnos cuenta de ese dato. Primero, ¿qué tipo de literatura estamos leyendo? Narrativa histórica, correcto. ¿Cuáles fueron las circunstancias de ese pasaje? ¿Cuáles fueron las circunstancias de ese pasaje? ¿Correcto? Que invitaron a Jesús a las bodas, correcto. Esas son las circunstancias. Las circunstancias del pasaje es que invitaron a Jesús y a sus discípulos a las bodas de Caná de Galilea. Esas son las circunstancias, que fueron invitados a las bodas de Caná de Galilea. Ahora, vamos a ver quiénes son los personajes que participan en este estudio de este pasaje. ¿Qué personajes participan? María, ajá. Ajá. Sí. Correcto. Ese mismo. Aquí dice esposo. También, correcto. O esposos, digamos, la pareja. Ahí, estamos bien, estamos de acuerdo. Excelente, Raquel. Muy bien. Esos son los personajes que nosotros debemos de observar. Ahora, ¿cuál es el dato central del pasaje? ¿Cuál creen ustedes que es el dato central de ese pasaje? Les pregunto, ¿el dato central de ese pasaje será que Jesús convirtió el agua en vino? No, ¿o sí? ¿Sí o no? Díganme. Aquí que dice en la palabra en el 11, el principio de señales
hizo Jesús en Caná de Galilea. Ya vamos a ver eso. Vamos a ver. ¿Ustedes creen que fue el agua que la convirtió en vino? Usted dijo ahorita. No, eso no es el dato central. De hecho ya se adelantó Estefanía. Ya Estefanía lo encontró. Es la primera señal que hizo Jesús. Correcto. Entonces, ¿cuál es el dato central del pasaje? Versículo 11, léanlo fuerte. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron. Excelente. Ese es el dato central del pasaje. Notan que no está hablando del vino. Notan que el dato central del pasaje no es el milagro de que hizo el agua vino, ¿verdad que no? Ni mucho menos avalando de que se puede alcoholizar, ¿verdad? Emborracharse. Entonces, dice, vamos a ver, dice, entonces, si ustedes se fijan, ese es el dato central. Jesús hizo lo que hizo, pero el propósito era, ¿para qué era el propósito de que Él convirtiera el agua en vino? ¿Para qué? ¿Van bien? ¿Sí? Para que le creyeran, correcto. Eso, justamente para eso. Ahí está en la misma escritura. Así es. Así que eso, de que del agua y del vino no se centren en eso. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay gente que agarra y se clava en solo una palabra? Y sacan y empiezan a decir es que Jesús dijo que se podía beber vino porque Jesús hizo agua vino. No está hablando de eso. Vamos a ver. Entonces Jesús usó esto, pero el propósito era que sus discípulos, como ustedes lo dijeron, y lo dijeron bien, era que sus discípulos creyeran por el milagro que Jesús hizo, que creyeran en el Hijo de Dios y todavía más allá. Fíjense, cuando uno sabe que el Evangelio de Juan fue escrito para mostrar que Jesús es Dios, yo me voy más allá. Dice, este principio de señales que hizo Jesús era para que sus discípulos, número uno, creyeran en Él, y es para que consideren que Jesús es Dios también. Eso es importante. Vean otro ejemplo. Vamos a Romanos, por favor. Causa y efecto. No les dije, ¿verdad? ¿Cuál es la causa y el efecto? Sí se los dije, pero nada más que no les dije. Eso, que sus discípulos, la causa es que sus discípulos venían causa y efecto de una. Sí, mira, no les dije. Estoy viendo a ver si ustedes están en todas. Y sí, veo que sí. Vamos a otro ejemplo, Romanos 3. Romanos 3, 20 al 25. Romanos 3, del 20 al 25. ¿Listos? Sí, dice, Romanos 3, del 20 al 25 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Qué tipo de literatura es esa? Esta está difícil. Creo que la habíamos visto la semana pasada. Es literatura didáctica, ¿se acuerdan?
Literatura didáctica. ¿Y por qué es una literatura didáctica? Porque nos enseña doctrina. ¿Qué nos enseña? Tenemos ética moral. Ajá. No didáctica. Sí, yo les había mencionado que literatura, ética moral también se puede decir como literatura didáctica. Sí, lo decía. Estamos aquí discutiendo temas. Esta nos enseña doctrina. Todo esto que acabamos de leer, usted no se imagina cuánta doctrina aparece ahí. Pablo está enseñándole ahí básicamente a los cristianos. Por eso es una literatura didáctica. Pregunto, ¿cuáles fueron las circunstancias de ese pasaje? Otra vez nos encontramos que para poder entender esos versículos, ¿qué hay que hacer? Hay que ir. ¿Y eso cómo es? ¿El qué? ¿Cómo se llama? El contexto específico. Tengo que ir a revisar el contexto específico, correcto. Ver los versículos que están antes. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿cuáles serían las circunstancias del por qué Pablo mencionó esto? Se lo soplo para adelantar, ustedes lo pueden anotar y ustedes nada más lo tienen que estudiar y lo tienen que practicar, ¿verdad? Las circunstancias son que Pablo acaba de expresar cuál es la condición de todos los hombres, ¿se acuerdan? Lo que viene hablando ese texto, que viene diciendo que no hay justo ni uno, que todos han pecado. Entonces, es decir, sea judío o sea gentil, ambos son culpables de pecado. Eso sí, eso si ustedes leen versículos atrás se van a dar cuenta que eso es lo que Pablo viene hablando. En Romanos 3, de versículos 10 al 19, ustedes van a encontrar que eso se está diciendo claramente y dice, no hay justo ni siquiera uno. Si ustedes se van atrás y lo leen, ¿verdad? Igual, anótenlo para que lo revisen, ¿verdad? Ok, ahí entonces la circunstancia es que Pablo viene hablando de que todos los hombres están básicamente condenados por el pecado. Es decir, como él dice, no hay excusa, no hay justo ni siquiera uno, no hay quien se pueda excusar. Cuando dice Pablo, no hay justo ni siquiera uno mismo puede decir, yo soy libre, o ustedes pueden hacerlo. ¿Verdad que no? Pues no. Todos somos culpables. Si ustedes leen, como les acabo de decir, Romanos 3, del 10 en adelante, ustedes van a ver que Pablo viene hablando de eso. Esas son las circunstancias. Que Pablo está diciendo que todos somos, ¿qué? Culpables. Esas son las circunstancias del por qué Pablo dijo lo que dijo. Pregunto, ¿cuáles son los personajes que participan aquí? Se puso complejo, ¿verdad, el asunto? Usted menciona Pablo está hablando. Pero usted acaba de mencionar, usted dijo Dios, Jesús y los profetas. Falta alguien. Y está implícito. Bueno, no está implícito, sí lo dice de forma directa. Gracias. Todos los seres humanos. Todos los seres humanos. Excelente. Esas son las circunstancias. Todos los seres humanos son los que participan ahí también. Y los versículos que leímos del 20 al 25. ¿Cuál es el dato central del pasaje? ¿O qué es lo más importante de estos 5 versículos? ¿Dónde se encuentra, o en qué versículos se encuentra lo más importante? ¿O versículos? del 21 y del 22, que habla de la justicia de Dios que es justificada por la ley y por el profeta. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Seguro? Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Eso es el 21 y 22 de usted? Sí. ¿Seguro? Que dice el 24 y el 25. ¿Qué dice? Siendo justificado justamente por su gracia. Ese es el dato central del pasaje. ¿Que fuimos qué?
fuimos justificados, el 24 y 25, eso es lo más importante. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque ahí dice que siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante qué? La redención que es en quién? Que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ese es el dato central. El dato central de lo que estamos ahorita estudiando es la justificación de Cristo Jesús. ¿Cuál es la causa y el efecto? La causa. ¿Dónde está la causa? Ustedes lo acaban de leer. La causa, no. La justicia de Dios. ¿En qué versículo? El 22. Casi, 23. La causa es el 23, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos están destituidos de la gloria de Dios, esa es la causa. Pero, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto? Si la causa es que todos pecaron y están destituidos, tiene que haber un efecto. Correcto. ¿Dónde está? ¿En dónde? 25. El efecto es la justificación de nuestros pecados. ¿Y dónde está? Ahí lo dice al final en el verso 25. Clarito está. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Correcto. La justificación de nuestros pecados. Entonces estamos todos destituidos por nuestros pecados de la gloria de Dios, pero por esta justificación de Cristo todos nuestros pecados han sido pasados por alto, es decir, han sido perdonados. ¿Estamos? Yo espero que me hayan comprendido, ¿sí? ¿Está bien? ¿Salud? ¿Vamos bien? No, me está costando esta causa y efecto. No importa, eso lo aprendí. Gustavo le va a ayudar como buen esposo sacerdote. Y ella como buena ayuda de Dios. También. Dele gracias a Dios porque entre los dos van a poder. ¿Va a ver que sí? Entonces, vamos a pasar a otro punto. Ok, vamos a otro punto. Aquí dejamos este puntito. Dijimos que la observación la dividimos en dos tipos, ¿verdad? Observación general y la observación específica, ¿verdad? O en detalle, específica o en detalle. Vamos a empezar a ver lo que es observación en detalle. Ya vimos una manera general en 3 puntos, que eran contexto, literatura, el tipo de literatura y el dato central del pasaje, ¿verdad? Ahora nosotros vamos a empezar, como buenos detectives, saquen la lupa, la trajeron, bien grandota, a observar los más mínimos detalles de un pasaje. Número 1. Lo primero que tenemos, esto es lo voy a poner como subtítulo, lo primero que tenemos que prestar atención en la observación, en detalle o específica, tenemos que fijarnos bien en las claves gramaticales. Está en la pantalla, igual ustedes lo tienen. Lo primero que tenemos que prestar atención en la observación en detalle o específica, tenemos que fijarnos muy bien en las claves gramaticales. ¿Será importante fijarse bien en las claves gramaticales? Sí, es súper importante fijarnos en las claves gramaticales. Vamos a poner un ejemplo. A ver si ustedes lo comprenden, porque es bastante importante fijarnos, observar las claves gramaticales. Segunda de Corintios 5:17. Este es un versículo muy conocido por todos. Si ustedes me van a decir cuál es la clave gramatical, observándola en lo que nos debemos de fijar muy bien. Segunda de Corintios 5:17.
2 Corintios 5, 17. ¿Lo tienen? ¿Sí? Ok, escuchen. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Un momento antes de arrancar, déjenme explicarles algo. Las claves gramaticales son importantes porque nos fijamos en el tiempo, en el sujeto y en los verbos. ¿Estamos? Entonces hay que fijarnos bien. Por ejemplo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, ¿qué? Es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Dónde ven ustedes claves gramaticales en ese texto? Acuérdense que vemos el tiempo, el sujeto, los verbos, etc. Hay dos. Bueno, de hecho hay, pero vamos a ver solo esas dos. No. ¿Está? Yes, correcto. Está y es. Ahora, les pregunto, cuando dice, por ejemplo, cuando dice, de modo que si alguno está, ¿en qué tiempo verbal está hablando? Presente, correcto. Está, no va a estar, o no estaba. Por eso hay que prestar atención a las claves también gramaticales cuando leemos la palabra. Dice que si alguno está actualmente, no, algunos dicen, bueno, en algún momento estaré en Cristo, y eso es otra cosa. Pero dice que si alguno, es decir, ustedes y yo somos alguno, si estamos en Cristo, dice que estamos inmediatamente, presente. Dice que somos, ¿qué dice? Nueva criatura que es, ¿verdad? Entonces, que si alguna, vamos a decir, está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, ¿en qué tiempo está? ¿Otra vez? Presente, ¿verdad? Si yo estoy en Cristo, yo debo tener una seguridad de que entonces soy nueva criatura, ¿verdad? ¿No? Sí. Entonces, otra vez, ¿en qué tiempo está? Presente. ¿Mañana? ¿Futuro? ¿Pasado? ¿Cuándo? Presente. Ya, ¿verdad? ¿Lo lograron entender ese? ¿Sí? ¿Lo saben? ¿Sí? Vamos a Romanos 8.1, porfa, ahí cerquita. Romanos 8.1 para ver otras claves gramaticales. Recuerden, estamos ahorita en el tema de observando las claves gramaticales. Aquí en ese texto hay bastantes. ¿Lo tienen? También. Se los leo. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vamos a observar, recuerden que ustedes son detectives. ¿Cuáles son las claves gramaticales o cuál sería las claves que ustedes observan en ese versículo 1? Están y andan. ¿Cuál? Están, Ajá, ¿cuál más? andan. Están. Ahora hay. Para ver. Primero me dijeron, ¿están? Vean, traten de verlo en orden, no lo saquen, ¿verdad? No, o sea, no es que lo van a hacer en orden, me refiero, vean el texto para que vayan ustedes viendo y digan, este. Ok. Primero. Ahora, correcto, sí, esa es una, lo pueden anotar, ¿verdad? ¿Cuál? Hay, correcto. ¿Cuál más? Están, ¿cuál más? Andan. Sí, correcto. ¿Cuál más? No. Sí, eso, por eso sí, no, eso no. Se los digo, anoten ahí. Se los voy a decir en el orden. Ahora, pues, ninguna, hay, están, andan, ya vamos a ver eso. Observen bien eso, entonces. Cuando dice ahora, ¿qué tiempo es? Presente.
Es algo que ya, ¿verdad? Inmediato. Ahora, ¿qué me da a entender esta clave en el sentido del tiempo? Que ya es algo que sucedió y no es algo que está por suceder, ¿verdad? Es ahora, ¿verdad? Es presente. Pero ahora también viene otro que dice, pues, ¿verdad? ¿Verdad que dice pues? También es una clave gramatical. Este pues me está indicando que lo acontecido proviene de lo dicho en el capítulo anterior. Ahora pues. Es decir, es como cuando dice, por lo tanto, cuando dice por lo tanto, me está diciendo, por todo lo que sucedió anteriormente, viene esto. ¿Me doy a entender? Ese pues es importante. Pues, ¿verdad? No puede. Bueno, está bien. Es una clave gramatical, pues, que repito, que me está indicando que lo acontecido proviene de lo dicho en el capítulo anterior. Hay que fijarse en los pues. Ahora, pues. Este pues tiene que ver con lo que se dijo anteriormente en el capítulo 10, en el capítulo 7, y luego, después, ¿qué más? Ahora, pues. ¿Qué otro verbo hay ahí? ¿Dijimos? ¿Cuál otro? Ninguna, correcto. También ese es otro muy importante, ninguna. Y hay. Son dos verbos a considerar. Ninguna y hay. Es decir, si ustedes y yo somos cristianos y estamos en Cristo, ¿cuánta condenación vamos a permitir en nuestras vidas? Ninguna. Entonces nos está diciendo que ninguna es una clave gramatical, porque no hay ninguna. Estas claves me dicen que no debe de haber lugar para ninguna condenación eterna. Fíjense bien. Ustedes separen, porque se está refiriendo, ojo con esto, separen porque se está refiriendo a una condenación eterna, que sí va a haber una condenación se está refiriendo, pero para ver el texto, dice, vean lo que dice, dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Cuando está hablando aquí de que no hay una condenación, está hablando de que no hay una condenación eterna. Estamos. Está diciendo que no hay ni una sola condenación eterna. ¿Entienden? Ya les voy a decir por qué les estoy diciendo esto. Es decir, que si usted falla en algo, no es que usted va a tener condenación eterna, a menos que usted permanezca en pecado, que es otra cosa. No está diciendo eso, está diciendo que los que están en Cristo no van a tener ningún tipo de condenación por toda la eternidad. Usted puede fallar como cristiano, puede fallar, pero fijo que ahí va a estar el Espíritu Santo señalando y redarguyéndonos, o me equivoco. Entonces, nos va a redarguir con la palabra, con aquello que nosotros hicimos. Pero esta condenación que el Espíritu Santo nos señala, nos redarguye, postdata, no es eterna. ¿Estamos? Esa condenación es juzgando lo que yo hice mal para corregirlo. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Preguntas? Veo a Gustavo con signo de pregunta. Entonces, aquí se refiere a condenación eterna. Y repito, si usted es de Jesús, ya nosotros hemos sido liberados de cualquier condenación una condenación que nos quiera llevar a la eternidad, ¿verdad? Pero luego también, otra vez vuelve a aparecer la misma frase que leímos allá en Corintios, que dice, ninguna hay. ¿Para quiénes? Ninguna condenación hay. ¿Para quiénes? Para los que están, es correcto. Este verbo estar es una clave gramatical. Otra vez, ¿en qué tiempo está? Presente, es ya. ¿Sabe de qué nos habla? Ese estar de una posición fija. Eso es lo que significa. Y esta frase de 1 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, aquí ninguna condenación hay para los que están en una posición fija, presente, ya. Y esta frase está hablando
de una, como dije, de una posición fija en Cristo Jesús. Eso ustedes la van a ver, pero a diestra y a siniestra. Y a eso se refiere, a una posición presente en la que no nos movemos y que no nos deja que nos movamos de Cristo, aunque estemos en la lucha por el pecado, ¿verdad? Luchando contra el pecado. Porque el texto es primera, segunda de Corintios, ¿verdad? Segunda de Corintios, no, de eso del contexto, eso es de lo que nos está hablando. Y mejor dicho, Pablo está hablando en el contexto de la lucha que tiene un cristiano. Lo tienen ahí, ¿verdad? Lean el versículo 15. El versículo 15 de Romanos 7, porfa. Es que estamos en Romanos 8:1, que es lo que estamos hablando. Sí, no, pero vayan a Romanos 7, porfa. Romanos 7, verso 15. Y léalo hasta el final. Alguien que lo lea fuerte, porfa. 7:15, por favor, y lo lea hasta el final. Y se van a dar cuenta de esto que está hablando Pablo, de esta lucha que presentamos todos los cristianos. Y que aunque tengamos esa lucha, y a veces hagamos, como dice Pablo, lo que yo no quería hacer, eso hago, ¿verdad? Pero dice que uno sigue luchando, y eso no significa que va a venir una condenación eterna para nosotros. O sea, para la eternidad no es una condenación es una condenación que me va a llevar a cambiar. ¿Qué dice ahora sí? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que me es en mí. Y yo sé que en mí esto es en mi carne, no moral el bien, no moral bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hago esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Vaya al versículo final. ¿Ese es el final, verdad? Es el final. Listo. Entonces vemos ahí que ahí nos habla también, va a haber probablemente cuando nosotros fallemos va a haber una condenación, pero no hay condenación eterna. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Raquel? ¿La veo pensativa? ¿Gustavo también? Bueno, también tenemos que entender que aquí, para los que están en Cristo Jesús, luego dice, los que no, ¿qué? Estábamos en Romanos, ¿qué? 8, ¿verdad? Que decía, los que no andan, ¿verdad? Aquí esta palabra clave, andan, es como decir los que no están sujetos en su comportamiento y conducta. Y recuerden que es a la carne, ¿verdad? Eso tiene que ser característico ahí. Si ustedes están en Cristo Jesús, tienen una posición, ¿qué? Una posición fija. Eso es estar, tener una posición fija en Cristo. Y ya ustedes ya no van a estar comportándose o conduciéndose sujetos a la carne. Ahora ya somos nuevas personas y ya uno aprende a estar sujeto al Espíritu y a la vida espiritual que nos da Cristo. Son verbos importantes. Esto es bastante importante fijarnos, los verbos. Otro texto, Primera de Pedro 2:9. Yo les estoy dando aquí, estos son puras casi que promesas, ¿verdad? Pero no toda la Biblia son promesas. 2:9. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Se los leo, chicos. ¿Me dicen? ¿Lo tienen? Dice:
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz, a su luz admirable. ¿Qué claves gramaticales observamos en ese texto? ¿Qué serían importantes que sean importantes observarlas? ¿Cuál? No. Se las voy diciendo, sí, para avanzar y las apuntan. ¿Les parece? ¿Qué dice Raquel? ¿Está de acuerdo? ¿Usted sí? ¿No? Mas vosotros sois, anunciéis y os llamó. Vamos a ver. Sería sois porque habla de algo que ya somos, ¿verdad? Con Cristo. Si somos cristianos nacidos de nuevo, somos. ¿Qué somos? Linaje, ¿verdad? Escogido, dice la palabra. Nos dice características de lo que somos. Esa es nuestra identidad. Y si ustedes como cristianos, tienen que estar o tener esta identidad. Vamos a ver. Esa clave ahí es importante, sois, pero también dice anunciéis, anunciar. ¿En qué tiempo está ese anunciéis o anunciar? ¿No? Anunciar. Anunciéis, presente, es actual. Hay que fijarnos en estas las claves gramaticales. Cuando ustedes estudien, tienen que ser buenos, ¿qué? Detectives, ¿verdad? Fijándose, porque eso es lo que les va a ayudar a darle una mejor interpretación al pasaje. ¿Estamos? Sí. Vamos a ver uno más difícil, Isaías 1. Isaías 1, 16 al 19. (1) 16 al 19. ¿Lo tienen? ¿Me dicen? ¿Me dicen? ¿Se los voy leyendo? ¿Me dicen? Sí. Arranco la moto. Ahí va. Dice, versículo 16 dice, bueno, vale un chancecito, atado. Se me dice. Isaías 1, 16, 19. ¿Me dicen? ¿Amén? ¿Sí? Ok, dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis y bien el bien de la tierra. Claves, rápidamente, voy a darle las claves gramaticales en las que nos tenemos que fijar. Se las voy a dar, las pueden ir anotando. Por ejemplo, aquí diríamos, lavaos, para que ustedes los estudien, lavaos, limpiaos, quitad, dejad de hacer. Les repito, ¿sí? Lavaos, limpiaos, quitad, dejad de hacer, aprended, buscad, restituir, amparar, venir, estemos. Cuando dice que estamos a cuentas, ¿verdad? Serán, también es importante. Restituir, amparar, venir, estemos a cuentas, ¿verdad? Serán, vendrán,
si quisiereis y oyereis. Todas estas claves gramaticales, cuando uno estudia, uno tiene que fijarse, porque cuando ustedes se fijan y cuando ya las aprenden las reglas de interpretación, por ejemplo, en el caso de las palabras, ustedes comienzan a interpretar y definir cada palabra. ¿Estamos? Para finalizar con esto, entonces, ¿qué quiso decir con que se limpiarán? ¿Qué quiere decir con que se limpiarán? Que se van a lavar, ¿verdad? Correcto. ¿Y a qué se refiere? Recordemos que la interpretación son 3 partes: observación, interpretación, y no termina ahí. Y luego dice que viene la aplicación, ¿verdad? Es decir, llevarlo al terreno de la práctica para que sea funcional en la vida de cada uno. Si no, queda en el aire y va a ser puro conocimiento. Gracias, chicos.